Buenas tardes. Hoy, 2 de octubre, comenzamos la 7ª jornada del curso de formación integral de cuidadores de adultos mayores. Ustedes saben, este curso está organizado por PIAM, Grupo de Fomento de Rotary Club de San Justo para la prevención y ayuda al adulto mayor, y por la Fundación Prevencor de la ciudad de San Justo. El tema de hoy es de privación sensorial, un tema muy importante, no siempre valorado, y para ser desarrollado contaremos con 2 profesionales de excepción. A uno ya la conocen, es la doctora Karina Salazar, que es médica cardióloga y especialista en gerontología, y el doctor Javier Bota, que es especialista en oftalmología. Ellos van a desarrollar el tema. Así que, doctores, si ya están listos, adelante. ¿Cómo les va? Le voy a pedir a nuestro amigo Miguel si me da la posibilidad para compartir pantalla. Buenas tardes a todos, tal cual como dijo Liliana, vamos a empezar a hablar de un tema que es muchas veces olvidado, que es la deprivación sensorial en el adulto mayor. Nosotros sabemos que nuestros sentidos, al igual que todo nuestro organismo y todo nuestro cuerpo, se va desgastando con el paso del tiempo y es un proceso de envejecimiento con cambios biológicos normales que llevan a una declinación en todas las funciones. Y así como nuestros órganos internos declinan, también todos los órganos de nuestro sistema sensorial también tienen una declinación. La idea de esta charla es identificar los cambios que se producen por el envejecimiento normal y también hacer hincapié en aquel envejecimiento patológico de los sentidos y cómo tener señal de alarma y cómo poder ayudar al adulto mayor que cuidamos ante una consulta más rápida y fundamentalmente prevención. Así que bueno, los dejo con el doctor Javier Bota, que es el que va a hablar de uno de los sentidos, que es la vista. Javier. Bueno, buenas tardes. Gracias, Karina. Bueno, como dijo ella, yo voy a hablar sobre todo la parte de la vista. En cuanto a la vista, es uno de los sentidos que más frecuentemente se afecta. Las alteraciones en este sentido están relacionadas con los cambios, más de todo morfológicos y fisiológicos, que se producen en el envejecimiento. Y sobre todo con la aparición de ciertas patologías prevalentes. Acá tengo un gráfico de la parte de ojo, en donde podemos ver las distintas estructuras. Podemos ver el cristalino, se puede ver la retina, que son las partes más importantes y las que más vamos a hacer hincapié. Después lo que rellena el ojo, que se ve el cuerpo vítreo. La parte más superficial, que vemos la córnea, la parte de iris, la parte anterior sería. Los cambios más fundamentales que vamos a tener en la parte del envejecimiento, sobre todo depende también de dónde y en qué sector se produzcan. Si hablamos de órbita, párpados o glándulas lagrales, vamos a ver lo que se llama entropion, ectropion, y lo más frecuente, que por ahí no se le da importancia, es el ojo seco en el adulto mayor. En la esclera y la córnea y conjuntiva, que es la parte más externa, tenemos el arco senil y el pterigion. Y ya hablando en la parte interna, úvea e iris, tenemos zonas despigmentadas y drusas, que son como depósitos que se provocan en la parte interna.
Otro de los cambios se va a producir en el cristalino, que es lo más frecuente en su transparencia, que ya después vamos a ver que es la catarata. El humor vítreo que decíamos, que es lo que rellena el ojo, es la parte gelatinosa que rellena la parte interna del ojo, se forman fibrillas móviles, se llaman, que es lo que se ve como moscas volantes o cuando le dicen que ven sombritas que pasan en la parte interna. Y la retina, que también tiene sus patologías en los receptores de la retina, como un desgaste que le llaman, y degeneraciones periféricas. Eso es en general todas las partes más gruesas, diríamos, de las alteraciones. Las otras modificaciones que pueden tener son fisiológicas, como por ejemplo la pérdida de acomodación, que es lo que se llama presbicia, o sea, la imposibilidad de ver de cerca. La agudeza visual, ya sea lejana o cercana, la sensibilidad al contraste, o sea, van perdiendo el contraste entre los colores, el sentido cromático también se va disminuyendo, o sea, no pueden definir de acuerdo a su patología los colores. La recuperación del deslumbramiento, eso es cuando, por ejemplo, a la noche no tienen buena visión nocturna, se altera el campo visual en ciertas patologías y hay una tendencia a la miosis, o sea, la pupila se achica y tiene poca reacción ante la luz. Esa es la parte fisiológica. ¿Cómo podemos valorar la visión en cuanto a la parte de agudeza visual? Es con una tabla y con las letras del cartel de optotipos, que se llama, y la cuadrilla para ver cómo está la parte de mácula, que es la retina. El campo visual también es una forma de detectar alguna alteración. Ya vamos a ver después qué patologías te pueden alterar el campo visual. La visión cromática, que es la visión de los colores. La presión intraocular y la oftalmoscopía, que es el fondo de ojo que se le llama normalmente. Ya pasando a la parte de las patologías en sí, tenemos lo más frecuente en los adultos mayores, o las patologías que más frecuentemente vemos, es la catarata. La catarata es un trastorno en lo que se relaciona en el cristalino, o sea, hay una alteración en la transparencia del cristalino. Y esa opacidad se va a formar por acúmulo de sustancias, una de las razones. Pero en general es eso, es una opacidad en la transparencia, en el lente natural que tenemos nosotros como para llegar a acomodar y a poder hacer una acomodación lejana o cercana. Acá se vemos en el gráfico, se puede ver un ojo normal, se ve abajo un ojo con catarata. Se va a apreciar la opacidad que procede. Si ustedes ven el punto negro de la pupila, en la imagen superior se puede ver de color negro. Cuando la catarata está más avanzada, en un periodo avanzado, se ve opaca. O sea, no se ve ese punto negro. La clasificación, o sea, de acuerdo en qué estadio puede estar la catarata, la inmadura es cuando empieza, diríamos, a opacificarse. La madura ya se ve más blanca y el paciente empieza a notar una visión nublada. Y la hipermadura es ya lo que se llama una catarata avanzada, que normalmente ya en ese caso no tiene una visión aceptable. Los síntomas a partir de ahí tenemos la visión borrosa, a veces da una visión doble, a veces el paciente dice que ve como fuera de foco, puede haber un problema de deslumbramiento, o sea, mucha alteración a las luces y a la visión nocturna. Y la fotofobia, que es la intolerancia a la luz solar.
Otras de las patologías, la catarata en sí, bueno, el tratamiento, la única posibilidad de tratarla es con cirugía, por supuesto. Después tenemos otra patología que es la degeneración macular. Ahí ya estamos hablando de una patología en la zona de retina, o sea, en la zona más interna del ojo. Esa degeneración macular, que se llama asociada a la edad, es una entidad específica y que se da muy frecuentemente en los adultos mayores, puede deberse a alteraciones en la microcirculación, depósitos que puede haber, alteraciones en el metabolismo, hay varios factores. Otra, la retinopatía diabética, también produce maculopatías. La clasificación que tenemos normalmente la podemos clasificar en seca y húmeda. Son dos clasificaciones grandes en donde tienen su porqué, digamos. La maculopatía seca es una degeneración en donde se va perdiendo gradualmente la visión. O sea, no es brusca como la húmeda. En la maculopatía seca, que le llaman, no hay un tratamiento específico. Esa es la diferencia que tiene. En la húmeda hay tratamientos que se hacen y el paciente puede recuperar visión. En la seca se va haciendo, ya le digo, progresiva. Y el problema también es que interfiere en la parte de lectura. O sea, el paciente se queja mucho de que no puede leer, se le dan tratamientos y no funcionan. Entonces ahí es cuando el paciente se queja mucho de eso, de que no puede leer. ¿Por qué? Porque justo en esa parte la mácula es la zona la zona de mejor visión que tiene el ojo. Y lo que le decía, la retinopatía diabética, también como es muy frecuente en pacientes y adultos mayores, lo que realiza donde altera es en los derrames, hemorragias retinales y drusen, que se llama, que son derrames hemorrágicos viejos que se van retrayendo y forman cicatrices. Entonces todo eso hace que el paciente esté muy, muy, muy quejoso en cuanto a que no puede desarrollarse libremente. Otra de las patologías frecuentes es el glaucoma, o sea, eso es un aumento de la presión ocular. En ese caso, los síntomas que tiene el paciente generalmente es lagrimeo, el ojo rojo. Según el grado de presión que tenga, a veces duele, pero generalmente lo que más se queja es de que le lagrimea el ojo y que se pone rojo. O sea, eso es un signo de que puede tener glaucoma, o sea, presión ocular. Se asocia a catarata. Si ustedes ven en esa imagen, el paciente tiene la pupila, como yo le decía, en el ojo derecho se ve normal, se ve bien el punto negro, digamos. En el otro se ve un punto blanco. Eso quiere decir que hay una catarata y se ve deformado ese punto. Ahí ese paciente es muy probable que tenga presión y catarata. Se pueden complementar a veces. Ya en la parte de párpados, en la parte externa diríamos que es órbita y todo lo que es párpado superior e inferior, lo que podemos encontrar más frecuentemente es la ptosis palpebral, que es la caída del párpado. Si ustedes ven a la izquierda inferior, esa paciente tiene el párpado caído, que se le llama. Tiene varias causas. En general, el paciente adulto mayor, las fibras musculares van debilitándose y por ahí es solamente una caída fisiológica, diríamos. Pero en ciertas otras ocasiones puede ser vascular o neurológica. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que le hablaba al principio del entropion o ectropion, le llamamos al párpado entropion hacia adentro. Si ustedes ven la foto superior, las pestañas están hacia adentro. Eso hace que el paciente permanentemente, al parpadear, esas pestañas rocen la córnea y formen úlceras, que es lo más frecuente. Entonces se queja de lagrimeo y de que tiene una basura en el ojo, que es lo más frecuente que dice el paciente.
Y en el ectropion es lo contrario, o sea, si ustedes ven el párpado inferior, se cae, o sea, va hacia abajo, queda la conjuntiva, que es la parte que ustedes ven roja, expuesta, se seca, o sea, no tiene buena lubricación y permanentemente también hay lagrimeo y hay a veces hasta conjuntivitis crónica que se llama, porque acumula secreciones y provoca esa molestia. Y el pterigion que habíamos hablado es esa telita también que se ve en el párpado, en la imagen inferior, que eso también lleva lagrimeo. Eso se provoca por el sol y el viento, no es tan invalidante, pero lo que más molesta en los adultos mayores y que más se ve es el ectropion y el entropion. Esas dos cosas son patologías frecuentes. Y después, que se está viendo que antes no le dábamos mucha importancia y ahora sí es una de las causas, diríamos, principales de consulta, es el ojo seco. ¿Qué se asocia a ojo rojo? El ojo seco, a veces ustedes van a escuchar que se habla de ojo seco y te dicen, pero el paciente lagrimea continuamente. Sí, lo que pasa es que nosotros llamamos ojo seco a el tiempo que la lágrima queda en el ojo, protegiéndolo. El paciente puede tener epífora, que es el lagrimeo ese constante, pero puede también tener ojo seco, con epífora. ¿Por qué? Porque al no tener el tiempo adecuado la lágrima sobre la córnea, la lágrima está compuesta por tiene tres componentes: agua, aceite y grasa, diríamos. Esos tres componentes hacen que se mantenga cierto tiempo en el ojo y proteja la córnea. Si ese tiempo se reduce, la córnea está más expuesta al viento, a los factores. Eso genera lo que se llama queratitis, o sea, una inflamación en la córnea. Si, por ejemplo, está un paciente en el verano, tiene un ventilador de frente, o tiene un aire acondicionado, o tiene calefacción, esa lágrima se va a evaporar más rápido, queda menos tiempo y eso provoca ese ojo rojo continuo. Tiene menos protección, a su vez, y genera conjuntivitis, porque todas las bacterias pueden estar en la piel o dando vuelta, las va a contaminar. Entonces, el ojo seco nosotros ahora le estamos dando mucha importancia. Y generalmente producen eso: el ojo rojo, la fotofobia y la sensación de cuerpo extraño. Entonces, yo creo que es una de las cosas que más estamos viendo, tanto en pacientes jóvenes, pero en adultos mayores con más razón. Y en cuanto a las vías lagrimales, específicamente, tenemos la epífora crónica, que eso generalmente está dado por una obstrucción en la vía lagrimal, ya sea en el punto lagrimal, y a partir de esas epíforas crónicas que le llamamos, que el paciente lagrimea continuamente y permanentemente, a veces lo que termina provocando es lo que se llama dacriocistitis, que es lo que ven en la pantalla en la parte inferior izquierda. Esa dacriocistitis es una infección dentro del saco lagrimal. O sea, la vía lagrimal tiene un punto lagrimal, que es lo que está en la parte interna, no lo puedo señalar, pero más o menos, si ustedes ven donde cierra el ojo, en la vía nasal, ¿puedo marcar? Sí. Ah, bien. Esa parte hay un agujerito que se llama el punto lagrimal inferior y superior. De ese punto salen dos tubitos, diríamos, que es el superior y el inferior, se unen acá, y acá, en esta zona interna, hay un saco lagrimal. Eso, a veces, las bacterias, por lo que hablábamos hoy, de que no hay buena lubricación, no tenemos buena protección, las bacterias infectan esta parte y ganan
esta parte cerrada. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Es una infección, un saco infeccioso dentro de la vía lagrimal. Esto es bastante difícil de tratar porque generalmente los antibióticos no llegan de una forma fácil a esa zona, porque es toda cerrada. Entonces, eso necesita un tratamiento ya sea sistémico y local. En general, eso es más o menos, a grosso modo, y un pantallazo general de las cosas más frecuentes que podemos ver. Lili, sí, si ustedes quieren, Javier tiene que ir a hacer consultorio, si a ustedes les parece, si hay preguntas para que las responda él ahora. Hay varias preguntitas. Mira, la primera pregunta creo que fue, ¿qué tratamiento hay para los párpados, para las anomalías en los párpados, el entropión y... Sí. Mira, generalmente al principio lo que le damos, según el grado, o sea, tenés un grado 1 que es leve, 2 medio y el 3 el que vimos ahí que ya es un grado más avanzado. Generalmente lo que le decimos al paciente cuando empieza, que vos ves que no es siempre, sobre todo el entropio en el párpado hacia adentro, es tratar de hacer masajes, o sea, sacar las pestañas y el párpado hacia afuera. No sé si se entiende. O sea, Perfecto, sería al principio un tratamiento de masaje. Pero el tratamiento a la larga es, o sea, es cirugía. O sea, es reponer el párpado en su lugar. Es estético, diríamos. También otra pregunta que... Tanto el entropion como el ectropion. O sea, Claro. es cirugía. No hay posibilidad de hacerlo con gotas ni nada. O sea, lo que se trata es, si se infecta o se hace conjuntivitis, sí, ahí es tratamiento local. Pero para solucionar esa patología es cirugía. No hay otra posibilidad. Claro. Y para el ojo seco, por ejemplo, se hacen canalización de las glándulas, o ¿cómo sería No, el tratamiento? el ojo seco es gotas, es con gotas. También depende de la severidad, pero lo más frecuente son los lubricantes, vienen en colirios y en gel, si es más, o sea, el ojo seco severo. Y a veces en algunas ocasiones se pone lo que llaman puntum plax, o sea, son como taponcitos en el agujero del lagrimal, para que la lágrima quede más tiempo en el ojo. Pero generalmente, y lo más frecuente, es el tratamiento con gotas. Vienen, ahora, como el tema del ojo seco ahora se está considerando muchísimo, vienen distintos tipos de lágrimas, porque depende también, el ojo seco es algo bastante amplio, que como se está estudiando ahora mucho, se está viendo de qué es lo que produce el ojo seco. Si es un déficit del agua, de la lágrima, si es un déficit lipídico de la lágrima, entonces tenés distintos tipos de lubricantes. Pero en general el ojo seco lo tratás con lágrimas. O sea, eso es lo más frecuente. Lo otro que vos decís es la obstrucción de la vía lagrimal. Ahí sí se destapa el lagrimal, que es lo que le llaman comúnmente, es el drenaje de la vía lagrimal. Pero eso es cuando hay obstrucción y produce lo que es la epífora, o sea, el lagrimeo constante. Perfecto, muy claro. No sé si... No, una de las participantes justamente con esto me dice lo siguiente: mi abuela tiene 88 años y tiene el problema del lagrimal tapado y le dijeron que una cirugía lo solucionaría, pero que por la edad la cirugía es muy costosa. ¿Qué puede decir?
En la parte de vías lagrimales, sí, la obstrucción de los conductos es algo bastante sensible, diríamos. Porque a veces, ya con 88 años, es muy probable que no sea solamente el punto lagrimal el que está obstruido, sino sea toda la vía lagrimal. Claro. Yo cuando le mostré que había un punto y hay como un canal, son dos canalículos que llegan a un saco adentro, por dentro, son como dos tubitos. Depende de dónde está la obstrucción, es el tratamiento, pero si le dijeron de cirugía es muy probable que la obstrucción esté bien profunda. Y generalmente no son cirugías fáciles o que en el 100% de los casos andan bien. A veces con el tiempo se vuelven a obstruir. Entonces hay que evaluar si es preferible tener un lagrimeo, si no es tan molesto, no produce tanta complicación, o someterlo a una cirugía de esas, que una cirugía de vía lagrimal es complicada, digamos. No es una cirugía fácil. Perfecto, muy clara tu respuesta. Después me preguntan si el té de manzanillas es bueno como tratamiento. Según, ¿para qué? Yo generalmente, para lavarse, diríamos, como preparar y lavarse el ojo, hablándolo así, no lo recomiendo. Hay gente que hace el té, lo pone en la heladera, lo tiene 2 o 3 días, va, deja un algodón, se lava con eso, lo deja de nuevo y se vuelve a lavar. Entonces, volvés a contaminar todo para lo que vos lo estás usando, es generar más infección. Lo que sí yo a veces les recomiendo con el té de manzanilla solamente son paños fríos. El paño frío es preparar en el momento, embeber un algodón y apoyarlo solamente a la noche. Como hacen con, qué sé yo, con el pepino, o como hacen, apoyárselo, pero no lavarse con el té. Porque mucha gente agarra, era muy frecuente eso, lavarse con el té el ojo, o hacerse lavajes con té. Todo eso tiene contaminantes, o sea, no sirve para lo que uno quiere. Bárbaro, perfecto. Hay varias preguntitas con respecto al prurito, la picazón, qué solución puede haber, y bueno, después te hago la otra. Lo que pasa es que es muy, muy amplio, según para qué sea o por qué se produzca. A veces puede ser alergia, puede ser ojo seco. En sí, lo que por ahí, para salir del paso, la gente que tiene que cuidar adultos mayores y por ahí está muy molesto, y claro, él no entiende, le molesta, es como un chico y se lleva las manos y se rasca, yo he visto mucho, y se refriega y por ahí se genera úlceras él mismo. Yo lo que le recomiendo por ahí para no tener problemas o complicaciones es comprar una lágrima, un lubricante que sea inocuo, porque a lo sumo un lubricante no le va a traer consecuencias. Generalmente porque si no terminan comprándole colirios con con corticoides y antibióticos y corticoides, que por ahí si el paciente tiene un glaucoma, le generás más presión, el ojo se va poniendo más rojo, le molesta más, y entonces generás otro problema. Con un lubricante lo que puede pasar es que le alivie un poco esa sintomatología y él no se toque. O sea, la sensación del cuerpo extraño alivia, hasta tanto puede hacer la consulta, ¿no? Pero yo lo que le recomendaría en general usar lubricantes que no van a hacerle ninguna otra complicación si tuviera otra patología.
y a lo sumo no le hará nada, pero eso le puede aliviar en parte el síntoma, por lo menos hasta la consulta. Eso es mi recomendación. Después, el tema de los colirios es complicado eso, de que a veces le venden, he visto muchas veces con corticoides, y si tiene una úlcera hepática, por decir que es bastante frecuente por la disminución en su inmunidad, le trae un problema después, porque le das de comer a esa úlcera y a los 2 o 3 días el paciente está con el ojo blanco. Entonces ahí se asustan y no saben qué hacer, es peor. Yo creo que una lágrima sería, en general, lo ideal si tienen que ponerle alguna gota. Incluso me preguntan, Javier, por la solución fisiológica. También, yo creo eso puede ser, sí, eso es otra de las cosas, me había olvidado, sí, solución fisiológica y lágrimas. Yo lo había notado. Solución fisiológica, sí, porque eso vos por lo menos sabés que es algo inocuo y generalmente también sirve como lágrima. O sea, es como una lágrima artificial si vamos al caso. Claro. Entonces, no infusiones, solamente lágrimas o solución fisiológica, y si el síntoma persiste, consultar al oftalmólogo. Sería más o menos así. Los paños fríos con té son muy buenos para nosotros, para las conjuntivitis virósicas. En un tiempo lo dábamos mucho porque alivia mucho la inflamación, pero solamente en paño frío, no lavarse, porque ahí es donde se contamina, claro, no sabes cómo puede resultar. Claro, acá una participante dice que ella quiere volver a repetir la pregunta, que una abuela que empieza con ardor y mucho lagrimeo, ¿qué puede ser? Creo que ya la contestaste antes, que las causas son múltiples, ¿no es cierto? Sí, pero generalmente son ojos secos, o sea, salvo, bueno, no sé qué patologías puede llegar, pero generalmente se quejan mucho y vos dándole una lágrima lo aliviás. Y por ahí con eso soluciona porque claro, está el tema que no lo pueden trasladar o por ahí no puede ir nadie. Yo eso es lo que creo que por eso pregunta también, debe estar en esa pregunta. Te dejé la última pregunta porque preguntaron cómo afecta el COVID al ojo. Y mira, el COVID afecta provocando una conjuntivitis. Es como cualquier conjuntivitis virósica. Es lagrimeo, ojo rojo, fotofobia, es lo que más frecuentemente provoca. Empieza así. Pero bueno, generalmente viene asociado después con todo lo demás. Pero empieza como una conjuntivitis viral. O sea, sin lagañas, no produce, pero ojo muy rojo y fotofobia, lo que más, y epífora. Tiene alta contaminación. Sí, y es muy contagioso, eso también es importante. Claro, Doctor, y es una vía de entrada también al COVID, ¿no? Exactamente. No sé si Karina o alguien quiere preguntar, si no algo más, si no solo nos queda agradecerle muchísimo. Hay mucha gente que refiere que fue muy interesante la charla y que quieren decirte muchas gracias. Así que Javier, una vez más, muchas gracias por participar. Bueno, cualquier cosa nos volveremos a ver si es que les interesó. Muchas gracias. bueno, la idea es hablar un poco del resto de los sentidos. Javier se explayó y bueno, fue verdaderamente muy amena y muy interesante la charla. Yo voy a hablar un poco de olfato, gusto, tacto y oído, que son el resto de los sentidos. El olfato, ustedes saben que todos nuestros sentidos tienen receptores, es decir,
folículos o pequeñas células que captan, en este caso, los olores y lo transmiten por fibras largas hasta nuestro cerebro, hasta nuestro sistema nervioso central, y ahí hacemos la interpretación de esos olores. El olfato, como todos los sentidos, tiene una declinación normal en el envejecimiento normal. Se producen tanto cambios en los receptores olfatorios a nivel de la mucosa nasal, como en nuestro cerebro, en el área donde se interpreta el olor. Los receptores olfatorios se encuentran en la mucosa de la nariz y son células que captan, como dije, tienen que estar continuamente lubricadas, ¿sí? Y ellas, por esa lubricación y la captación de los estímulos, llevan como si fuera un cable esos estímulos hasta las neuronas olfatorias en nuestro cerebro, y ahí se transmite la sensación y podemos sentir los distintos olores. ¿Cuáles son los cambios del envejecimiento? Los cambios que se dan en el envejecimiento pueden ser hiposmia, es decir, disminuye mi capacidad olfatoria, ¿sí? Siento menos el olor. Ustedes recuerden que todos los sentidos están hiperdesarrollados desde que nacemos y después van declinando, y que le servían, ahora ya vamos a ver, que servían siempre al hombre primitivo para cuidarse y protegerse, ¿está? Con el olfato también protegían, sobre todo cuando se alimentaban. Ya vamos a ver en el gusto por qué están determinados los gustos, los distintos sentidos del gusto, y qué cosas determinan que comamos dulce o que comamos salado. Volviendo al olfato, tenemos hiposmia, que es la disminución en la capacidad olfatoria; anosmia, que ahora lo escuchan muy comúnmente porque el COVID es uno de los síntomas del COVID, pérdida completa del sentido del olfato. Por eso se dice que el COVID es un virus neurotrófico, es decir, afecta la parte neurológica. Y en caso de patologías, esto es muy frecuente en los pacientes con enfermedad de Parkinson, se producen, y en otras enfermedades degenerativas, se produce anosmia. Pierden la capacidad de sentir el olfato y puede llegar a ser uno de los primeros síntomas que se ve en estas patologías. Muchas veces es importante estimular a estos pacientes con enfermedades neurodegenerativas o con enfermedad de tipo demencia, estimularlos con distintos olores. ¿Está? Esto era un poco lo que van asociado o van de la mano, olfato y gusto. El sentido del gusto, así como veíamos que había receptores en la mucosa de la nariz, los receptores del gusto se encuentran en las papilas gustativas que tenemos en la lengua, ¿está? Que son agrupaciones, que son como pequeños botones, que ahí toma contacto el alimento, generan un impulso nervioso y va al sistema nervioso central e interpretamos, para decirlo de alguna manera, el sabor. Fíjense que estos botones gustativos se localizan fundamentalmente en lengua, paladar y epiglotis, y nos permiten determinar los 5 sabores, que son el dulce, el salado, el ácido, el amargo y uno que no es muy nombrado o muy conocido, que es el umami. ¿Está? Fíjense, el amargo siempre lo vamos a sentir en la parte posterior de la lengua. ¿Está? El ácido en las zonas laterales, es el verde, este es el ácido, ¿sí? El salado es el celeste, que ustedes ven. El dulce es bien en punta de lengua, y el umami, como verán, en la parte central.
esto también nos determina, o esto viene y esto nos ayuda, lo mismo que el olfato, desde el hombre primitivo. ¿Está? ¿Por qué? Por esto. El dulce, ¿por qué tenemos papilas gustativas específicas para el dulce en esa región? Porque detecta los alimentos ricos en glucosa y sacarosa. ¿Está? Entonces tenemos papilas gustativas específicas para detectar esos tipos de alimentos. El salado se estimula más, por ejemplo, cuando estamos deshidratados y necesitamos y detectamos más sodio y cloro, por ejemplo, cuando tenemos una necesidad de tomar líquido. El dulce está mucho más estimulado en las personas diabéticas. El amargo, el detectar un alimento, el sabor amargo, nos previene de intoxicarnos, ¿sí? Como es desagradable, enseguida vamos a dejar de comer, ¿está? Y eso servía en otra época, y el hombre prehistórico le sirvió para protegerse de alimentos tóxicos, de alimentos que estaban envenenados o alimentos que estaban en mal estado. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo esas estructuras que tenemos en nuestra lengua nos permite, o nos permitió durante todo este tiempo de vida de la humanidad, la supervivencia. Y el umami detecta en la parte central de la lengua alimentos que son ricos en proteínas. Es esa sensación agradable y suave, ¿sí?, del alimento que nos da mucha satisfacción, fundamentalmente el alimento rico en proteínas. Con el envejecimiento, ¿sí?, la disminución del gusto se relaciona netamente con la disminución de las papilas gustativas. La disminución de las papilas gustativas también va de la mano de la disminución en la secreción de saliva y en el envejecimiento de las glándulas salivales. Disminuye la actividad de la amilasa salival. Ustedes saben que el acto de comer tiene varias etapas. La primera etapa es la masticación, donde armamos el primer bolo con amilasa salival, que es una enzima que va destruyendo en primera instancia el alimento, y ese alimento destruido es el que se cubre en las papilas y nos hace determinar de qué sabor es. ¿Sí? Imagínense que en el envejecimiento normal disminuye de por sí la saliva, disminuye por sí la amilasa salival. Si a su vez al adulto mayor come trozos grandes, que los traga enteros, no puede determinar muchas veces el sabor, ¿está? Y a su vez disminuye el sentido del gusto. Eso hace, al disminuir de por sí el sentido del gusto, coman más para poder sentir ese gusto. No sé si se interpreta lo que estoy diciendo. Es decir, si tengo un café, quiero café con leche dulce, y tengo disminución del gusto por disminución de un envejecimiento de las papilas, le pongo más azúcar para sentirlo más dulce, o le pongo más sal para sentirlo más salado. Entonces es eso lo que determina que algunas patologías como la hipertensión arterial y la diabetes se compliquen por la misma alimentación, por el mismo envejecimiento. Por eso debemos tener mucho cuidado con una buena higiene de la boca, que implica también que la boca no sea esa lengua saburral, que no sea esa lengua blanca, que se haga una buena higiene de la dentadura del adulto mayor, y todo eso va a ayudar a que conserve la secreción salival, y además de conservar la secreción salival adecuada, se pueda formar bien el bolo de la masticación. Es fundamental, y esto va de la mano del sentido del gusto, que toda la parte de la dentición esté en perfectas condiciones. O si no tiene dentadura y tiene prótesis, las prótesis sean lavadas adecuadamente con la recomendación de los odontólogos.
así como no detectan lo dulce y le ponen más azúcar, no detectan que está salado y le ponen más sal, tampoco se detectan cuando los alimentos están en mal estado o están intoxicados. Entonces tenemos más riesgo de intoxicaciones y de alteraciones. Pasamos al tacto. Los cambios que involucran el tacto, ustedes también están determinados por receptores que tenemos en toda nuestra piel, no solamente en nuestras manos, también en todo nuestro organismo, y esos nos hacen percibir vibraciones características de lo que estamos tocando, y también es el dolor. Es fundamental en los adultos mayores las vibraciones y el dolor, que fue lo que pongo ahí como primer ítem. Se producen generalmente en los adultos mayores alteraciones en la circulación y en la sangre que llegan a estos receptores táctiles, y de los receptores táctiles a los centros nerviosos que están en nuestro cerebro, que interpretan los estímulos, también pueden haber alteraciones de la microcirculación y alteraciones del flujo sanguíneo. Todos estos cambios condicionan una aparición de respuestas totalmente anormales. Entonces, a veces tocamos algo que tocamos nosotros que está muy frío, para el adulto mayor no está tan frío, o no hay tanto calor. Los umbrales de dolor aumentan, quiere decir, algo que para mí me da dolor porque me está quemando, el adulto mayor siente dolor, pero con mucha mayor temperatura, por ejemplo. ¿Sí? Aumentan los umbrales de dolor, tiene alteración entonces con el frío-calor, no tiene el tacto fino, es decir, no puede determinar si la superficie está muy rugosa y por eso se raspa, por ejemplo. Y todo eso, sobre todo la sensibilidad en el resto del cuerpo, hace que incluso pierda el equilibrio en determinadas circunstancias. Todo ese envejecimiento normal puede llevar a complicarnos con patologías como, por ejemplo, úlceras. Muchas veces usan calzados apretados, no sienten el dolor, no solamente en un pie diabético, sino en un adulto mayor con un envejecimiento normal. Puede haber roce del zapato y ahí se forman úlceras y eso nos complica. Es decir, es fundamental prestar atención a las alteraciones propias del envejecimiento y al deterioro normal que nos da el tacto. Las alteraciones pueden producirse, como dijimos entonces, por cambios propios del envejecimiento o secundarios a enfermedades. Secundarios a enfermedades serían las neuropatías, sobre todo las neuropatías periféricas, que se dan por intoxicaciones, por ejemplo, de metales pesados. Hay intoxicación con cobre, con mercurio, que aunque parezcan raras existen. Y después las neuropatías, por ejemplo, la más común y las que todos escuchamos, es la neuropatía diabética. La neuropatía diabética es la mayor cantidad de causas de alteraciones de la sensibilidad, sobre todo en los pies, que puede llevar a lesiones, pie diabético. Ellos perciben de manera distinta la temperatura, eso puede llevar a quemaduras y a veces a lesiones por congelamiento, ¿sí? Los cambios en la sensibilidad en el resto de nuestro cuerpo también son los que producen las úlceras por decúbito, ¿sí? Lo que llamamos escaras. Fíjense que fundamentalmente la escara es porque falta la sensibilidad de la presión que tiene esa zona continuamente. Al presionar esa zona sobre la cama, sobre la silla o sobre lo que sea, se queda sin circulación, y al quedarse sin circulación se produce la necrosis de la piel. La necrosis, que sería la úlcera y la muerte de la piel. Entonces fíjense cómo de pasar a no darle importancia a los órganos de los sentidos, como arrancó esta charla Javier, diciendo cuáles son las patologías más comunes de los ojos y cómo pueden molestar a un adulto mayor,
pasamos a comprender que por la alteración de la sensibilidad del tacto podemos tener úlceras por decúbito. Bueno, el oído, en el oído tenemos el otro órgano de los sentidos, que si yo les preguntara cuáles son los sentidos más importantes, y todos me dirían vista y oído. Sin embargo, lo importante de mantener el gusto, el olfato y el tacto en las condiciones adecuadas y con un envejecimiento normal, con un envejecimiento patológico. La audición presenta un declive que es normal de los años. La deprivación sensorial del sistema de audición puede ser fisiológico, ¿sí?, sin que intervenga ningún proceso patológico, es decir, ninguna enfermedad. El estado de declinación fisiológico se llama presbiacusia. ¿Está? Recuerden que en el oído no solamente está nuestro sistema de audición, sino también está el sistema del equilibrio, ¿sí? Por eso, la declinación normal de la audición se llama presbiacusia, y la declinación normal del sistema del equilibrio que se encuentra en nuestro oído medio se llama presbivértigo. Es decir, es una declinación normal que nos produce vértigo. La presbiacusia es la pérdida paulatina de la sensibilidad a los sonidos, sobre todo los sonidos de frecuencia alta. Esos son esos sonidos agudos, ¿sí? Tenemos dificultad para escuchar los sonidos agudos. Y cuando estamos en un ambiente con un montón de gente que está hablando, ustedes se habrán dado cuenta que muchos adultos mayores es como que se aíslan y tienen una pérdida en la discriminación de los sonidos. No interpretan de qué lugar viene el sonido o no. Entonces, pérdida de la sensibilidad a los sonidos agudos y confusión o falta de discriminación cuando estamos en un ambiente que está muy ruidoso, ¿sí? Y es muy frecuente que se quejen continuamente de que no pueden escuchar cuando alguien está hablando, es decir, no lo escuchan nítidamente, no pueden interpretar ni comprender, por eso ahí está. Una cosa es la comprensión, que es una parte neurológica central del lenguaje, que eso tampoco lo alcanzan a tener, porque no captan lo que la persona les está diciendo. Entonces, hablamos del sistema de la audición, ahora vamos a hablar de lo que es el presbivértigo. Sabemos que, entonces, en el oído medio hay unas células que se llaman otolitos, que están cubiertas por lo que llamamos endolinfa, que es un sistema líquido que hace que mantengan el equilibrio. ¿Está? Son esas células las que nos permiten mantener el equilibrio. ¿Vieron cuando todos decimos, tengo vértigo, me mareo? Por eso es muy importante determinar si ese vértigo es periférico, es decir, de nuestro oído, o es un vértigo central de nuestro cerebro que también mantiene sistemas de equilibrio. Es normal, hay un deterioro normal y un envejecimiento de esos otolitos que nos llevan a tener alteraciones del equilibrio. Pero también hay múltiples factores de enfermedades que nos disminuyen, que producen esa alteración. Fundamentalmente es una enfermedad de origen desconocido que se produce por un deterioro mayor que el habitual, que el envejecimiento normal, que se llama enfermedad de Meniere. Esa enfermedad de Meniere hace que se produzca un envejecimiento de los otolitos más rápido del habitual, y eso lleva a las alteraciones del equilibrio. Muchas veces sin resultados ni con medicación, a veces se logra. Por eso tenemos que entrenar al adulto mayor
que cuando cambie de posición no cambie bruscamente, que lo haga lentamente, que todos los movimientos sean lentos, planeados, para que el vértigo no termine en una caída y la caída se complique con otra alteración. ¿Está? Entonces, las hacemos al final, Pau, a las preguntas. Bueno, entonces, acá la sensibilidad o la alteración de todo el sistema vertiginoso es fundamental para evitar uno de los grandes síndromes. La deprivación sensorial en sí es un síndrome geriátrico y evitamos con este el otro grande de los síndromes geriátricos, que es el de las caídas. Otra de las alteraciones que se dan en el sistema de la audición son los acúfenos y los tinnitus, que se caracterizan, son ese ruido o esos pajaritos que siempre dicen que tienen, percepción de ruido, silbido o zumbido, ¿sí? Que fundamentalmente no es por algo externo, sino que es algo interno, es algo de la microcirculación de nuestro oído y que se agrava fundamentalmente con el silencio ambiental. Sobre todo se quejan cuando se van a acostar, ¿sí? Lo sienten en los oídos, y también se asocia o empeora cuando hay hipoacusia, es decir, cuando además hay sordera y disminución de la audición, también empeora. Generalmente no hay tratamiento para eso, o no hay tratamiento efectivo, y muchas veces la idea es que duerman con una radio o que duerman con algún sonido externo para que eso tape un poco el sonido interno. Es microcirculatorio y vuelvo a repetir, no hay nada que mejore la microcirculación de esa parte. Creo que ya hemos terminado. Así que bueno, si Liliana tiene preguntas, no la estoy escuchando en este momento, ahí está. Estuvo muy claro, Karina, muchísimas gracias, se entendió perfecto. Había una pregunta que era para Javier, pero que llegó tarde cuando él ya se había ido y vos habías comenzado, desde Silvia Londero, pero creo, Karina, que se la vas a poder responder vos sin ningún problema. Dice así, que la diabetes, cuando está bien controlada, es decir, se la sigue bien, si también va a llegar a producir patología en el ojo. ¿Y cuándo se puede esperar? ¿Si al corto o al largo plazo? En general, la diabetes es el examen oftalmológico semestral, por lo menos, es uno de los requisitos que tiene que tener todo diabético, sobre todo diabético tipo 1, insulino dependiente. Porque con el examen de ojo se puede ver si hay algún tipo de hemorragia o depósitos que se dan en la retina. No necesariamente todos los enfermos de diabetes terminan con una retinopatía proliferativa como hace la diabetes. Y sí le puedo decir a Silvia que controlando el nivel de glucemia disminuye notablemente las complicaciones, pero no solo las complicaciones oftalmológicas, las renales fundamentalmente en los diabéticos tipo 1 y las cardiológicas y vasculares en general. Y la neuropatía, aunque no se conoce específicamente el por qué, disminuye también, no tanto, pero sí también disminuye manteniendo la glucemia normal. También, Karina, Silvia Escalante nos comentaba de su mamá de 84 años que no percibía los olores, solamente los fuertes, muy fuertes, y tampoco los sabores, pero creo que vos lo explicaste muy bien a eso, y a mí me hizo recordar algo nuevo que está pasando por la pediatría, porque como sabemos,
la gente que tiene Alzheimer va perdiendo más rápidamente la memoria cercana, lo que aprendió. Y ahora, desde la pediatría, se dio cuenta, digamos, que se hacía mucha mezcla de olores y de sabores en la enseñanza de los niños, y eso hacía que lleguemos a la edad adulta y no nos demos cuenta de cuáles son los componentes, por ejemplo, de una comida. Desde allí que surja que a los niños desde pequeño hay que enseñarle a diferenciar los olores, que hay que acercarle el orégano, la menta, la lavanda, como olores puros, para que los vaya registrando en su sistema nervioso, porque le va a ayudar durante toda la vida. Lo mismo pasa con los sabores. Por ejemplo, ahora se dice, antes hace unos años decía, hágale el puré de papa, zapallo y zanahoria. Ahora le decimos, introduzca una verdura, una fruta por vez, para que el chico vaya teniendo el sabor puro. Lo mismo pasa con el tacto. ¿Qué pasa? Los pone a los chicos en los corralitos o en los columpios para que se cansen, pero se ha demostrado que el gatear, el querer esforzarse para llegar a cada una de las etapas, hace que se desarrolle el tacto de una manera diferente que si lo hacemos con un instrumento como es un andador. Entonces, incluso se sabe que los chicos que han gateado van a tener mejor adaptación a la escuela, a su actividad motora fina, así que, bueno, eso también conlleva a que tenemos que aprender a conocer los sabores, porque quizás los podamos perder más rápidamente cuando lleguemos a la edad adulta. Otra pregunta que había... La incorporación de la sal, Liliana. Tratar de no incorporar o alejarla lo más que se pueda la incorporación de la sal para que se pueda percibir el sodio natural que tienen los alimentos. Se está tratando de, en la última etapa, digamos, lo más tarde que se pueda, introducirle la sal y las comidas más elaboradas. Y el azúcar también, no introducirlo antes de los 2 años. Es otra cosa importante. Bueno, después creo que la contestaste bien a la pregunta que era umami. No sé si le querés repetir. Y quedaría... El sabor de las proteínas, el sabor suave que tienen los alimentos, que son los alimentos proteicos, generalmente. Y después nos faltaba Paola, que quería hacer una pregunta. Le vamos a dar lugar para que la haga. Gracias. Más que por ahí una pregunta, es que yo, por ejemplo, bueno, mi abuela falleció el año pasado y lo que veían los geriátricos, y después, bueno, en una capacitación también me lo explicaron bien, es que por ahí cuando vos hablabas del tema del movimiento en las camas y todo eso, por ahí tienen la costumbre de hacer el levantamiento del paciente frontal, girarlo sobre la misma cama y bajar las piernas. Y eso también provoca lo que es el mareo, provoca también lo que es el vértigo. Entonces lo ideal es que giren el cuerpo del paciente, bajen las piernas y después levanten la parte del tronco. Eso era una de las... Correcto. Se giran de manera lateral, se bajan piernas. Forma lateral, se bajan las piernas para tocar el piso y ahí levantar lo que es la parte superior. Eso quería hoy cuando hablaba de ese tema, opinarlo nada más. Algo que me faltó a lo mejor del tratamiento del síndrome vertiginoso, que a lo mejor no es tan conocido como otras rehabilitaciones,
existe lo que se llama rehabilitación vestibular, pero bueno, eso va de la mano de los otorrinolaringólogos y fonoaudiólogos, porque son una serie de maniobras que se hacen en la cabeza, movimientos, no sé si bruscos, pero sí movimientos bien definidos de la cabeza, que hacen que los otolitos, esas células que yo decía, vuelvan otra vez a estabilizarse y disminuye el vértigo. Pero es una rehabilitación que de todo el grupo de rehabilitaciones es la última que han estado estudiando y no está tan generalizada, pero existe esa posibilidad versus tomar medicación que muchas veces no es tan efectiva. Bueno, Cari, no hay más preguntas, así que muchas gracias por acompañarnos y nos vemos prontito. Gracias. Pronto.